Asturias tienen un valor referencial importantísimo por cuanto suponen unos retratos de la serie histórica de los reyes de España que encargó en su día Isabel II en 1846, y estos reyes asturianos, los 17, pues conforman pues un valor importante como un referente que entronca con lo que fue el origen del Reino de Asturias, esa estructura política ya con forma de Estado, y con todo lo que significa ello para Asturias, poner en valor pues nuestra historia, nuestra tradición y nuestra idiosincrasia, y darla a conocer, porque a veces los asturianos parece que estimamos poco lo que tenemos, no sé si a veces por desconocimiento o por no valorarlo suficientemente, y por lo tanto qué mejor manera de comenzar estas efemérides del 2018, las 3 ya referidas de la coronación de la Virgen, el Parque de Picos de Europa y los 1300 años del Reino de Asturias, que con esta restauración de los cuadros y su exposición. Era un reto, parecía muy difícil y casi tan irreconocible sobre, ciertamente. Esta restauración, y yo lo primero que quiero destacar, porque el protagonismo hoy, además de las instituciones que lo hemos hecho posible, que lo han hecho posible, también destacar la coordinación que existe entre Ayuntamiento, entre Iglesia y Administración del Principado, que ha hecho posible que se hayan podido destinar 43.000 euros a esta restauración, pero fundamentalmente el protagonismo es de las personas que han trabajado en la restauración, del Museo del Prado, de estas personas que, de los y las especialistas que han logrado, yo creo que un acabado tan perfecto. Y por otra parte, bueno, esto significa un impulso más también a los 3 aniversarios, 3 muy importantes aniversarios que tiene Asturias en este año 2018. Los orígenes del Reino de Asturias, la coronación canónica de la Virgen de Covadonga y también la declaración del Parque Nacional de Covadonga en su momento. Por lo tanto, queremos dar el mayor realce, queremos también... Y que han necesitado todo tipo de tratamientos. Por eso fue una ardua tarea, muchas horas invertidas, pero que al final han merecido la pena porque los cuadros han quedado muy bien y ha salido lo mejor de cada uno. El entusiasmo, el buen hacer y la disponibilidad de mi antecesor en la abadía, don Juan José, para que esta iniciativa llegara a feliz término. Y por eso ver hecho esto una realidad, y precisamente en el año en el que realmente deseábamos